Hola, bienvenidos al podcast. Hoy tenemos un nuevo invitado. Es Fefeto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Igualmente, de que estés. Y nada, empezamos con la pregunta con la que siempre empiezo, que es cómo empezó tu amor, bueno, en este caso por la ilustración, y cuéntanos un poco los orígenes. Bueno, yo es que pensaba justo esta semana, sabiendo que iba a venir aquí a contarte un poco todo esto, que yo creo que esto es algo que desde siempre ha estado, ¿vale? Suena como una respuesta muy común, ¿vale? Pero si pienso un poco en los momentos que yo recuerdo de estar dibujando, es, por supuesto de muy pequeño, desde el colegio, sí que recuerdo en especial una vez que, pero yo creo que esto tenía que ver con que nos sacaban del colegio, etcétera, pues que fuimos a pintar un mural en la zona donde de Ibi, es Sí. donde estaba el mercado central, donde está el mercado central. Mm. Ahí había como unos muros y nos llevaron, me acuerdo, a pintar. Entonces yo esta semana me acordaba que de los primeros contactos míos con el dibujo y eso pues pasó pues eso en esa pared o incluso en mi piel, que también me ¿En acordaba qué que estando en dibujabas? preescolar era la época en la que estaba triunfando la serie de V, de los visitantes. Sí. La de los lagartos, ¿no? Sí, y yo recuerdo que ahí en preescolar, pues yo lo que recuerdo hacer allí en clase, en las prefabricadas del Colegio Tisereta, era dibujar, es de lo que yo recuerdo. A veces Sí. dibujaba brujos, hacía cosas muy plásticas y de eso es lo que más yo recuerdo. Pero en concreto un día que me pinté el brazo como si me Como hubiera... si fueran tatuajes un poco. No, el tema es que en la serie se arrancaban la piel y Ajá. debajo había pues una piel de lagarto, De ¿no? De lagarto. escamas. Entonces yo me pinté el brazo como si fuera, como si me hubiera arrancado un trozo de piel y Como si dejase fuera ver. maquillado casi, ¿no? Claro, entonces De lagarto. mi madre siempre cuenta la anécdota de que la profesora no me pudo regañar porque le gustó tanto que simplemente se lo dijo a mi madre. Y bueno, pues yo creo que siempre he estado dibujando. Toda la ansiedad que haya podido tener de niño o, bueno, pues cosas de niño, ¿vale? Pues muchas veces lo he volcado dibujando. Tengo Claro. muchas cosas guardadas de esa época. Sí, eso es muy importante, lo hemos hablado alguna vez, de entrar en momentos o en prácticas de casi de meditación, que estés tan metido en eso que se te olvide todo lo demás. Yo creo que recuerdo además, pues en la infancia que hay episodios mejores, peores, pues Mm. cosas de un niño en un pueblo. Yo recuerdo mucho refugio en estar dibujando. Y además que me entretenía mucho. Em, Era también lo más fácil que podía hacer en casa. Claro. Y también luego creo que se fue convirtiendo en una forma de comunicar cosas, porque yo ahora también veo dibujos, os recuerdo Mm. dibujos que hice en momentos muy concretos, que en realidad lo que estaba era Con el tiempo jugando, entiendes, ¿no? claro, jugando con el dibujo a sanar algo que como un niño pues no lo puede sanar, Claro. porque te faltan recursos. Pero si recuerdo haber hecho alguna terapia o estar, mi medio de comunicación siempre era dibujar. Mm. Siendo niño fui a un terapeuta, o sea, un psicólogo, y yo recuerdo que lo que más hacía era dibujar. Es una técnica que también sé que se emplea mucho con los niños, Claro. porque es muy comunicativa y ahí es donde yo reflejaba pues cosas buenas, malas. Mm. Un poco me expresaba como un niño que no tenía esos recursos. Pero me parece súper potente lo que has dicho de que de poder expresar a través del dibujo cosas que no podías hablar porque la edad no te permitía a lo mejor verlas del Claro, todo como eran. la edad sobre todo, la falta de entender cosas que te pasan, que pasan alrededor, que hoy en día pues le ponemos nombre, desde bullying, desde, pues no sé, a lo mejor otros problemas familiares Mm. o de relación, todo esto pues también nos afectan a veces como niños y yo creo que recuerdo, aparte de la parte divertida y lúdica de dibujar, de estar, pues eso, una tarde de sábado, Pasártelo bien simplemente, después de ver claro. los dibujos animados, pues intentar dibujar al personaje y ese tipo de cosas, pues en otras ocasiones, que creo que es un poco lo que se mantiene hasta hoy, es que hay algo que de alguna manera quiero contar y no puedo hacerlo. Y bueno, no sé si siempre se Mm. consigue o a veces es más, a veces no es tan así, pero siempre Ya. hay una motivación detrás, así muy personal, ¿Y cuando cómo dibujo. continuó esa evolución? Un poco desde más ser niño a la adolescencia, tu Sobre relación todo con de el... niño, o sea, después de estar de niño, o sea, de los dibujos estos típicos de niño, yo recuerdo participar, pues si había un concurso en el colegio,
para el logo de las Olimpiadas de 1900, el de Kobe, de la de De portadas de libros 1992. también me acuerdo que hacía, ¿no? Sí, y luego también yo estuve hasta cuarto de GB, estuve en el Colegio Teisereta, en un colegio público, que tenía un sistema de enseñanza, y a partir de cuarto me cambiaron a un colegio concertado. Y yo recuerdo que lo primero que hice cuando me cambiaron de colegio, que era el colegio de monjas de IBI, yo recuerdo que la primera semana me pusieron un papel continuo en el hall del colegio y tuve que dibujar a la Madre Francisca, pero una escala tremenda para un niño de cuarto de GB. Sí. A ver, por supuesto, eso no estaba del todo, pero bueno, pues representaba a esa figura del colegio. ¿Pero era una actividad No, de clase o era no, para ti no, concretamente? yo creo que fue también algo que a su manera fue un signo de integración, que intentaron hacerlo. Yo acababa de llegar, éramos muy pocos chicos. Para que te adaptaras mejor, ¿no? Y Sí, por eso que se te daba y bien. si ya sé en algún momento, pues mis padres, alguien había resaltado que me gustaba dibujar, pues me dijeron, va, pues hoy te vienes y vas a estar toda la mañana. Y me acuerdo que estuve toda la mañana, ya no me acuerdo del tiempo, pues dibujando en una escala tremenda una estampa de la patrona del colegio, y bueno, y a partir de ahí pues yo seguí dibujando todo el colegio. El instituto ya fue otra historia porque sí que podías elegir asignaturas que tenían que ver con las artes plásticas, la típica de dibujo o dibujo técnico. Todas estas asignaturas yo las aprovechaba mogollón. Ahí es donde hice por primera vez un claroscuro que descubrí, porque sí que estuve en la escuela municipal un tiempo, pero solamente pintamos. Yo recuerdo que pues eso, era muy niño y pinté un óleo, pero luego me resultaba mucho más sencillo trabajar con lápices, con otros materiales en casa, sin tener que liarla como cuando la lías cuando pintas. Y entonces Ya. yo digo que Sin soy tener que dibujante. mancharlo todo. Yo digo que soy dibujante porque lo que me gusta es dibujar, pero con Claro. lápices, con carboncillo. Y bueno, pues yo recuerdo que cogí todas esas optativas que habían de dibujo y bueno, pues ahí aprendí algunas técnicas, sobre todo carboncillo. También hicimos un intento de cómic de Enric Valor, Mm, que quedó bien, se hizo con Was, lo hizo compartido con una compañera. sí, No había allí, pues eso, bachilleratos especializados en artes en aquella época, claro. Pero era entonces, lo que más se le parecía, ¿no? Un poco eso. claro. Y ahí yo recuerdo que sí que pues empecé mucho a dibujar de la revista Fotogramas y pues eso los sábados, entre el rato que no estás en la calle y tal, pues me entretenía dibujando, practicaba. Y había, pues eran los 90, imagínate, pues se llevaba la fotografía en blanco y negro otra vez, Mm. de las estrellas de cine, la época del La época de Vogue, las de modelos Madonna, también, de de las las top models. supermodelos. Las revistas tenían fotones en blanco y negro y entonces, pues a lo mejor si teníamos que entregar algún trabajo en claro oscuro, pues yo cogía fotos de las actrices o de los actores que me gustaban y las tomaba como referencia. Recuerdo que el primero que hice fue de Julia Roberts, pero no es la típica foto que tú no la reconoces como Julia Roberts, sino que está de espaldas, enseñando un tatuaje y tal. Ah, vale. Y ese fue el primer claroscuro que yo hice con eso, y luego después el David de Miguel Ángel, que te ponía en la cara y tal. Lo llevo yo aquí tatuado. Sí, no, bueno, es que es Tengo la tremendo para cara. dibujarlo, está muy Sí, chulo ese, un sí. montón. Verde y representa también muchas cosas, y al final el Renacimiento y la figura del... Esos dos dibujos los tengo guardados, ya Mm, alguno un poco pues de la carpeta, un poco emborronadito, pero no, pero bueno, y ahí es donde aprendí mucha técnica. Y luego pues también pensaba esta semana que es que al final siempre ha estado lo de dibujar, siempre ha estado como un medio de comunicación mm, a mi alcance. Con una compañera nos pasamos las típicas notitas de clase, en la época no teníamos claro. móviles, que si querías hablar con alguien o distraerte de clase, pues tenías que escribirte una notita. Y yo tengo guardadas todas las que nos intercambiábamos. Al final hacíamos cómics sobre, a veces era sobre Claro, algún con dibujos profesor. también y todo, ¿eh? Sí, eran viñetas con continuidad. Pues ella me enviaba a mí sobre una profesora y ya se iban creando hasta personajes secundarios y a lo largo de la mañana pues igual me caían dos viñetas algún día, otro día ninguna. Qué bueno. Nos pasábamos y yo le pasaba a ella. Y luego hice, no sé, muchas cosas, pues que dentro de clase también, pues en mi generación es normal que mucha gente lo asocie con el dibujo porque
pues como una orla de clase en la que todos éramos una hortaliza. Entonces Como la cara de la caracterizaba, persona, pero el claro, cuerpo de hortaliza. caracterizaba a cada uno y hice pues a toda la clase, me acuerdo. Se llamaban los Huertis, que todavía hay gente que me lo recuerda. Y dibujé a todos los de clase, pues cada uno era una hortaliza, ¿no? Pues todo vino pues porque una profesora le dijo a una alumna que se ponía como un tomate y entonces pues, cogimos la coña y, y hice a todos como personajes de la huerta. Y de hecho yo no lo tengo eso porque se fotocopió, pero sí que sé de amigos que lo tienen y me han pasado Sí. alguna foto. Y un poco al servicio de esas tonterías de dibujar, pero sin tomármelo muy en serio. Luego sí que es cierto que empecé arquitectura, o sea, empecé a estudiar en la universidad y hice primero y segundo de arquitectura y ahí tragué mucho dibujo técnico. Claro. Entonces, una técnica más libre que había hecho en el instituto, pues luego con el dibujo con Rotring, de láminas, etcétera, yo creo que también eso ha marcado una forma mía de dibujar, porque pues Como esa que te ha misma... aportado a tu estilo también, ¿no? Esa parte. Sí, muchas veces, o sea, yo lo que extraño mucho ahora de lo digital, aunque tengo herramientas que son prácticamente iguales en trazo y en Imita resultado, mucho y se parece exacto. mucho. Pero yo recuerdo mucho de trabajar con tinta, con Rotring, con texturas. Esto, pues eso, esa ansiedad que te digo que muchas veces me brota, pues cuando coges una herramienta de esas y estás concentrado varias horas, Mm. para mí es muy liberador y muy terapéutico. Eh, entonces, yo creo que todo eso viene un poco de la época que en arquitectura, ya sabes que es todo muy normativo, muy No te rígido, puedes salir no puedes tener un Claro. tachón. Yo recuerdo estar dibujando láminas en primero y en segundo, pues el día que teníamos entrega acababa a las 6 de la mañana prácticamente para dormir una hora Joder. y coger el autobús para ir a la universidad. Sí. Pero bueno, estoy pensando que también que a lo mejor en parte te sirvió para saber que ese lado académico no iba tanto contigo, ¿no? Que iba por otro lado, Sí, lo que a te ver, el gustaba. motivo por el que yo elegí arquitectura fue porque en realidad, esto es así, yo vengo de una clase trabajadora, yo tenía que elegir una carrera que se pudiera estudiar en Alicante, a la que pudiera acceder Mm. con el autobús. Claro. Altea tenía Bellas Artes, era una facultad muy joven, pero no me podía ir a Altea. Valencia tenía, pues eso, Bellas Artes, comunicación audiovisual, y Alicante no tenía nada de eso. Mm. Entonces yo elegí arquitectura pensando en la parte del dibujo, luego no me gustó como profesión o como Ya. disciplina, pero se puso la carrera de publicidad en la Universidad de Alicante cuando yo estaba en segundo. Ahí entré en una primera crisis porque no quería acabar arquitectura, pero hice un cambio, bueno, un poco más, no fue tan sencillo entrar en publicidad, pero entré un año después y en publicidad sí que encontré un poco la parte que yo creo que intento potenciar cuando dibujo, cuando diseño, que es la comunicación. En publicidad es una comunicación pues muy Orientada a vender dirigida, algo, ¿no? claro. Pero bueno, reconozco que yo eso también lo puedo aplicar a lo que hago. O Claro. incluso a clientes que me piden cosas. Entonces, ya en publicidad estuve explorando un poco otras formas de hacer, un poco más de creatividad, de tener un mensaje, de intentar contar algo con imágenes. Mm. Me gustaba más la comunicación audiovisual, pero era lo único que tenía en Alicante, Claro. publicidad, y lo más parecido. Y bueno, pues dentro del grado, pues sí que empecé un poco a conocer lo que era lo digital, sobre todo el mundo de internet y de los blogs, porque yo trabajaba mucho en gabinetes de comunicación. Desde Sí. primero hacía prácticas en revistas digitales que eran incipientes, o sea, no se conocía ni como revista digital el tema, era Claro. internet acababa de llegar. Sí, es que esa época de los blogs fueron muy fuertes, es Claro, yo verdad, recuerdo ¿no? que en primero de publicidad, es decir, estamos hablando ya de 2000, en la Universidad de Alicante, que hoy en día hay más ordenadores que libros prácticamente. En la Universidad de Alicante había una hilera de 8 ordenadores conectados a Internet que la gente no entendía el uso de Internet. Yo iba a buscar sobre todo fotos de películas, de Mm. cosas, pero era una cosa, pues esto, el navegador este que va descargando poco a poco. Y tuvimos una profesora, que hoy en día es mi directora de tesis también, que siempre ha sido muy tecnológica y nos hacía mucho explorar lo digital. Y con ella yo estuve haciendo prácticas los 4 años de carrera.
Entonces, pues empecé también un poco a saber que se podía trabajar la comunicación y la ilustración y desde lo digital. Mm. No tenía herramientas, pero bueno, empecé a tener un poco los conocimientos y empezamos a practicar. Cuando estás en la universidad es el momento de hacer esas Claro. cosas, de hacer Experimentar. fotomontajes, etcétera. Sí. Y un poco es que a mí las cosas me han ido llevando. Yo no o sea, he elegido, por supuesto, pero se me han presentado ocasiones que son los que me han hecho ir por un lado o por otro. Yo luego terminé la carrera y empecé a trabajar de recepcionista en una academia de diseño gráfico en el momento del boom de las escuelas de diseño gráfico. Y yo no tenía formación en diseño gráfico, pero tenía un Mac en la recepción eh, con todos los programas, un montón de recursos, libros allí, y no tenía, a ver, no tenía como para ocupar en trabajo Todas las las horas. 8 horas que trabajaba allí. Entonces ahí fue cuando, a través de un conocido, me explicó un poco lo que era Blogspot, los blogs. Mm. Ya en los gabinetes de prensa, de comunicación que había estado con Mar, ya habíamos puesto en marcha alguno, porque eran eventos internacionales y llevamos un poco las redes, lo poco que había de redes. Yeah. Y lo más novedoso era el blog, que era muy visual, que podías, o incluso para gente que hacía poesía o literatura. De moda también había mucho, ¿no? En esa época. Sí, a ver, yo recuerdo, a ver, yo los que localizaba o conocía eran de ilustración, de algunos muy de WhatsApp, de gente pues que hoy en día escribe, pero que se lo tomaba como un ejercicio. Y eso me empezó a conectar con gente que hacía blogs, un poco más con lo digital. Y bueno, estando en esa academia, abrí un blog que se llamó Guapos de Papel. Esto fue en pues, 2005-2006. Mm. Yo al final de carrera, estando de Erasmus, pues un poco empecé a dibujar otra vez por gusto, a hacer retratos, a hacer cosas que antes había hecho alguna vez pues, por un encargo o para trabajos de clase. Y Pero cuando más volví... enfocado al blog, ¿no? En ese... Claro, ahí no, ahí lo que vi que podía publicar algo y que lo viera gente que no... Ya ves, yo Que no no te pensaba ni fuera de conocía. España, sino gente de Madrid, gente de Galicia, de donde fuera. Y empezamos a conectar por Blogspot, mucha gente. Estaba Javier Quevedo, que escribía e ilustraba sus posts sobre... O sea, él tenía un blog que se llamaba La invasión de las ultracerdas. Y lo que hacía era comentarios pop, eran muy graciosos, pues sobre divas del pop, tal. Eso a mí me pilló también. Yo había terminado la carrera, también estaba trabajando en el periódico Escaparate local, Mm. hacía horas allí, o sea, trabajaba media jornada y bueno, pues allí también me empecé a animar a... Bueno, monté el blog como, bueno, pues aquí puedo subir algunos dibujos que no sé a quién llegarán o si llegarán a alguien, pero bueno, pues lo que me apetece dibujar a mí, por echarme unas risas, por gusto, pues lo puedo subir aquí. Y así empecé. No sabía qué nombre ponerle. Esto sí que es muy fuerte porque fue como, bueno, si total, voy a abrirlo y en una semana se me va a olvidar la contraseña o no lo voy a Nunca más voy continuar a volver a entrar. o yo no le veo esto el sentido de estar aquí dibujando para nada, tal. Pero por el contrario, lo que hizo fue hacerme en esos tiempos, ¿no? De que yo necesitaba estar activo, bueno, pues comprometerme a publicar un dibujo cada jueves, que luego eso también lo venía haciendo en el periódico, con el chiste de Escaparate, se decidía en la redacción, pero lo dibujaba yo. Es como una Entonces, viñeta, ¿no? Una sí, especie... sí, una viñeta de humor gráfico con un chiste que te dicen, lo decían normalmente los de redacción. Y bueno, pues empecé a tener un ejercicio de que los jueves publicaba en el periódico y los viernes En el blog. en el blog. Pero claro, en el blog yo ya estamos hablando que yo tendría ya 20 y pico años y 20 y pocos y me estaba mucho más desinhibido, hacía la ilustración homoerótica que un poco llegué ahí también casualmente, la empecé a publicar en el blog y ahí no tenía ninguna censura de nada. Tampoco es que hiciera nada escandaloso, pero bueno, había desnudos, había sensualidad, que esto, pues, ¿qué quieres que te diga? En el 2005 escandalizaba, Claro. o sea que, Era rompedor. Ahora ya es como que estamos acostumbrados a todo, pero en ese claro, momento... y además luego en el círculo virtual también la comunidad estaba mucho más cerrada, es decir, porque al final yo, la gente que llegaba a mi blog,
no llegaba para insultar ni para criticar el trabajo, venían por interés y te seguían, te ponían comentarios. Estamos hablando que no existía Facebook, o sea, para que la gente que lo oiga esto, que entienda el contexto. Facebook, yo recuerdo que eso en 2005 llegó y era... Sí, a partir de ahí, poco ahí. Me Pero ni pareció... YouTube, yo creo que YouTube también es de ese año. Por ahí. YouTube, recuerdo yo que cuando empecé, cuando estaba trabajando en esta academia, llegó y para mí, claro, yo soy consumidor compulsivo de videoclips musicales, mi tesis doctoral va sobre videoclips musicales y Buah, claro que llegar a YouTube fue... Yo YouTube me lo pueden quitar todo, pero YouTube, tío, yo igual. me paso horas ahí viendo... Sí, y de hecho es lo que tengo siempre de fondo en casa, en la tele. O música, o podcast, o bueno, o rarezas, ¿vale? De estas que también me gusta buscar de mi época. Y nada, pues eso, descubrí todas estas redes y bueno, pues empecé a utilizarlas. Claro, estoy pensando también que lo que has dicho de que el blog, o sea, que la gente que llegaba al blog era como que poco a poco iba formando una comunidad, ¿no? De gente afín a lo que hacías. Claro, además de Me hecho gustaba ese yo he estilo. dibujado, yo a raíz del blog he dibujado, he hecho trabajos para las novelas de Javier Quevedo, o sea, las cubiertas de sus novelas. Javier Quevedo, por ejemplo, él mismo hizo el prólogo de mi cómic, de mi primer cómic, Anselmo. Yo conocí a Julián Almazán, a Aitor Saraiva, un montón de... Un poco a raíz todo eso me lo fue proporcionando las redes. Claro. Y en aquel momento me parecía... Bueno, ahora estamos en otra época. Eh, pero me parecía como algo, como un espacio más seguro pues para todo esto. Es decir, yo hoy en día no podría abrir un blog con muchos dibujos que siguen por ahí en internet, que tengo colgados ahora. Y no tienen nada ni ofensivo, ni Sí, pero hoy ni, en día ni parece que hay más explícito. censura, casi que... Bueno, pues tienes una legión de gente que viene a pisotearte el espacio seguro. Pero vamos, yo recuerdo toda aquella época como muy creativa y sobre todo que empecé a tener herramientas digitales para empezar a explorar lo mismo que hacía en el papel pues eso, con Photoshop y con una tableta Sí, también estoy pensando que la adaptación fue bastante fluida porque te cogieron una edad de, pues eso, de mucha curiosidad, de aprender las cosas rápido. Sí, yo estoy Hubiera agradecido sido de que diferente todo el si cambio, lo que te hubiera pasado cuento, sí, de después. pasar de 8 ordenadores con una cosa que se llamaba Internet a estar trabajando en gabinetes de prensa ya directamente con esa herramienta a aprender, a estar en una academia donde descubres que tienes programas, que tienes cosas para poder crear y aprender a manejarlos, porque también es cierto que yo allí pues No es bueno, sencillo, ¿verdad? Por lo aprendí. menos para mí no es muy sencillo manejar Yo según pues me reservaba un qué cosas. tiempo del día que no tenía mucho trabajo y pues aprovechaba que tenía tutoriales allí para aprender cosas. Claro. Y a ver, yo intento hacer esto porque yo soy profesor ahora en comunicación audiovisual, Sigamos un poco eso a la parte ya después de claro, cuando ya se encamina más. ahí dando un salto me refiero que yo hoy en día me dedico soy docente de estas materias y de estos programas, entonces pues a ver, en cuanto salieron las inteligencias artificiales para Photoshop, ¿vale? Estoy hablando de la herramienta que integra Photoshop, pues me veo obligado en explorarlo o en el momento en el que pasé de ser auxiliar de hacer cosas de auxiliar de animación a saber que iba a tener que impartir una asignatura completa, pues me hice 7 videoclips de animación para el cómic para decir, hombre, a ver, está bien, yo les puedo explicar el trabajo, pero es mejor que me metan el fango y que, Claro. aunque no era mi prioridad en ese momento, pues voy a ponerme a animar y así también voy a poder contarles cosas desde mi propia experiencia. Y bueno, un poco, ahora intento siempre reciclarme en lo que puedo, porque también a veces el Sí, día es tiene imposible llegar a todo, las claro, horas que pero... tiene, pero intento seguir atento y por eso me gusta hacerlo, en realidad. Claro. Y vamos a hablar un poco también de los cómics Sí. de Anselmo. ¿Cómo surge ahí la idea? Pues mira, viene la cadena de acontecimientos que te cuento Me encanta porque porque... está todo como muy bien hilado, ¿no? Muy, Bueno, y muy fíjate progresivo. que estoy tirando de memoria, ¿eh? Porque ahora tengo que hacer un currículum real un día de estos, pero un poco las etapas son esas, mis eras, ¿vale? Como Taylor Swift son esas. Después de estar trabajando en esa academia, me fui a Valencia, estuve, bueno, intentando buscar un hueco más en agencias de diseño, de publicidad.
Y bueno, al final me puse a trabajar en este periódico, en Escaparate, pero paralelamente empecé a trabajar también en Ciudad de la Luz. En la Ciudad de la Luz tenía un centro de estudios donde se impartía el grado en comunicación audiovisual homologado por la UMH, pero era un centro privado que estaba dentro del complejo de los estudios. Entonces a mí me pareció, pues imagínate, si te estoy diciendo que yo quería estudiar comunicación audiovisual, pero no pude porque no me podía ir fuera, de repente que se Lo abra la tenía cerca ya. oportunidad de dar clases. Yo daba clases de publicidad y de marketing audiovisual, pero tenía el cine muy cerca. Entonces yo recuerdo esos años, a ver, con sus más y sus menos, porque bueno, si la gente conoce un poco la historia de Ciudad de la Luz, pues luego cerró, fue cuando, o sea, el centro de estudios sobre todo cerró prácticamente con nosotros estando de profes todavía. Sí. Sí, pero hubo unos años muy activos, ¿verdad? Y de mucha Claro, y pues yo, grabación. yo viví esos años que estuvieron, que para mí fue un aprendizaje porque no solamente vivías todo lo que tenía que ver con el cine muy de cerca, sino que ahí conocí, sobre todo entre el profesorado, pues muchos profesionales de la comunicación audiovisual. Con algunas había trabajado porque yo sí que había hecho cortos con, por ejemplo, con Verónica Cerdán cuando estaba en publicidad. Pero bueno, empecé un poco a conocer más un mundillo más próximo al audiovisual. Allí conocí a compañeros que lo siguen siendo hoy en día en la UMH. Sí. Ahí empecé a dibujar un día, pues por gusto, el cómic de Anselmo. Como digo, en mis huecos siempre estaba planeando algo que tuviera que ver con dibujar. Y recuerdo en el despacho ese, pues también estaba preparando mis cursos de doctorado, empecé a investigar sobre el videoclip y la expresión LGTBI en la música. Entonces toda esa información me empezó a moldear la idea de un personaje un poco, bueno, pues con algún trastorno en el que se le aparecen las divas del pop como si fueran la voz de su conciencia. Entonces a mí me venía muy bien porque estaba analizando canciones, letras de canciones para la tesis, Mm. para el doctorado, y con la letra de algunas canciones yo podía hilar una historia de superación de ese personaje. Y en este caso empecé, ya te digo que yo estaba muy suelto con el tema LGTBI por entonces, yo alucino. Y entonces el personaje sí que tenía claro que era un personaje Anselmo, que se iba a llamar Anselmo, ¿Por qué, Anselmo? porque yo soy muy fan de la película Thelma y Luis. Ahí se llama Y Anselmo, entonces Anselmo para mí es Thelma. O sea, de los dos Ah, personajes. A mí vale. me encantan los dos Que hay personajes, como pero una más masculina y otra más femenina, ¿no? De las eh, dos. sí, en realidad yo lo que veo es que Thelma empieza siendo pues una mujer sometida a su marido, una mojigata que no toma nunca una decisión Mm. y acaba pues eso, llegando hasta el final porque conoce lo que es ser libre y conoce lo que es vivir por primera vez, una vez pues eso, se aparta de su marido con su amiga y empiezan a huir. Entonces, siempre me ha gustado ese personaje, más que el de Luis, que Luis me gusta mucho pues porque es una mujer muy fuerte, es la que toma las decisiones, es la que tiene la reacción al principio. Pero me gusta la evolución de Telma pues porque empieza siendo muy mojigata, Hay un arco muy grande, ¿no? De claro, mucha y tiene diferencia. una evolución tremenda en la peli. Entonces yo siempre con la coña de Anselma y Luisa, ¿no? Hay varios momentos cuando estaba en Escaparate y hacía algún chiste o algo que metía el nombre de Anselmo. Mm. O en alguna portada lo dibujé, pero no tenía muy claro, ¿no? Lo que iba a ser el personaje, ni para qué lo iba a hacer. Pero bueno, surgió esa conexión entre lo que estaba investigando para la tesis y el hecho de que podía inventarme una historia y dibujarla. Y bueno, pues en eso ocupé muchos días así, por gusto, sin ninguna finalidad, hasta que en Ciudad de la Luz cerraron y nos echaron a todos. Mm. Entonces, yo pues llevaba trabajando no sé cuánto tiempo, ya muchos años, y dije, bueno, pues igual es el momento por circunstancias personales de también parar y reenfocar a ver qué quiero hacer, porque tenía que ponerme a trabajar en otro sitio. Y llegó la posibilidad de publicar. Y esto te explico. Normalmente, pues la gente hace proyectos y va a las editoriales. Yo tuve mucha suerte porque fue al revés. Vinieron a Paco, buscarte a ti un poco. no, no, a ver, esto con matices. Paco Camarasa, que dirigía Ediciones de Ponent, que además es de una localidad cercana, bueno, pues
pues gente de la terreta, quería abrir una nueva línea de autores con temática LGTB, que hoy en día es como muy normal, pero estamos hablando de, pues si esto a lo mejor se empezó a gestar en 2008, 2009, no me acuerdo. Eh, Raúl, que es un amigo y conocido de la carrera, él estaba trabajando para Paco como, como agente de autores. Buscaba un poco, ¿no? A los Exacto. autores. Y entonces, entre los que él había localizado, porque tenía además Raúl tuvo muy buen ojo y le dio muy buenos clásicos a Ediciones de Ponent, editó El hijo del legionario de Editor Saraiva, editaron también Maricatú de Julián Almazán y de Alfonso Casas. Bueno, pues tuvieron ojo en ir creando esa línea que empezaba, pues que daba cabida a historias que en el cómic a lo mejor no eran prioridad de las editoriales. Y Raúl me dijo, pues mira, ahora que estás en paro y que no sabes muy bien para dónde vas a tirar, si me presentas algo, yo puedo ver la posibilidad de que en Ediciones de Ponen lo valoren. Y entonces le presenté una idea con unas pruebas de páginas, tal, y me dieron toda la confianza y me dijeron adelante. Qué guay. Y entonces el resultado fue Anselmo, que Anselmo para mí, a ver, fue una época dura porque estaba en el paro, estaba buscando trabajo, no sé, pues la inestabilidad del momento, pero también, como decíamos antes, me agarré a eso para dejar que pasara la tormenta y ver y Claro. dejarme un poco Te fluir. concentraste en eso más. Me dediqué 9 meses, que es lo que estuve en paro, exclusivamente a hacer el cómic, mañana y tarde. Sí. Pero además con una dedicación de todos los días de la semana. En el cómic yo mezclaba páginas de cromos donde explico un poco la conexión entre esos cantantes que se le aparecen a Anselmo y el colectivo LGTBI. Entonces también intentaba hacer algo didáctico antes de cada capítulo para que el lector y las lectoras pues pudieran entender por qué se le aparecía a Dorothy del Mago de Oz o se le aparecía a David Bowie. Y entonces Lo explicabas un poco entonces, ¿no? Claro, antes de cada capítulo, pues si en el capítulo 2 se le aparecía... Contexto un poco, ¿no? Sí, pues si en el capítulo 2 se le aparecían determinadas divas cantantes de los 80, yo diseñé como unas páginas de cromos, con los cromos pegados, y una breve explicación. Había una coleccionable de cromos, bueno, esto ha existido mucho tiempo, igual que los hay del fútbol, los hay de estrellas de la tele, o los había en los 80. Sí. Entonces tú tenías las principales figuras de la tele en cromos, que eran pegatinas, y te completabas tu álbum. Y esto existe desde los 70 o más, o sea, es un tipo de álbum muy clásico que hoy se ha perdido. Y nada, yo hice un poco ese coleccionable diseñado con esos cantantes. Entonces yo te pongo en contexto antes de que esos cantantes se le aparezcan al personaje. Y así tú sabes por qué Freddie Mercury se le aparece en ese momento y por qué la canción que le está cantando conecta con la historia. Un poco ese era el propósito y creo que funcionó. Eso está conectado con el LGTBI, ¿no? Claro, porque lo que le pasa al personaje es, bueno, pues hoy en día podría decir que sí, una autobiografía, es un poco con cosas y anécdotas que me han pasado a mí, a mis amigas, amigos de mi entorno, ¿vale? Que es el de la zona de mi pueblo. Pues construir un personaje y pues hay coñas que le pasaron a mi amiga Belén, hay cosas que le han pasado a mi amigo Raúl, hay cosas que me han pasado a mí y al final es una historia, sí, ¿no? Es una historia genérica de un personaje, Anselmo, que está descubriendo su orientación y su identidad simplemente sin entender nada, que es lo que nos pasó lo que nos pasa a muchas personas LGTBI. Y además recibiendo las respuestas de una manera pues que para mí han sido un refugio, que son las canciones de estos cantantes. Claro. Y que en un momento a lo mejor yo no entendía la letra y simplemente entendía la actitud, y en otros pues las letras de alguna manera me han movido pues a lo mejor a encontrar fuerza donde no la encontraba alrededor. O sea, es que insisto que es
yo vivo en un pueblo de 23.000 habitantes, entonces Ya. no deja de ser pueblo y al final el entorno que yo tuve en la adolescencia no estaba nutrido de una cuadrilla queer precisamente. Entonces mis referencias estaban en lo que veía en la tele, en lo que escuchaba en la Claro. radio Sí, la y, cultura pop al final, ¿no? claro, y todo luego eso se abre un poco más, no tanto por la época que fue cuando me voy a la universidad en el 2000. Entonces, que sí puede parecer más cercano, más tolerante, pero seguía siendo lo mismo que los 90 en el Ya. 2000. Pero sí que es cierto que ya en la universidad pues fui conectando con otro tipo de personas. Y todo eso lo volqué en Anselmo, en un poco pues todas esas experiencias y además volqué pues mi pasión que es el análisis de la música y cómo se conecta con eh, pues con el colectivo LGTBI, que es Mm, también el tema que yo estoy analizando en mi tesis. ya. Me encanta porque va todo súper ordenado y que esos 9 meses justo te sirvieron para recapitular lo anterior Sí, y además, bueno, y pasar a la yo siguiente etapa. también tengo que decir que yo venía con ilusión de continuar en el mundo académico, que me gusta mucho la universidad, me gusta mucho la Mm, investigación, sobre todo si la investigación en este caso era en comunicación audiovisual claro, y en artes. Entonces eso se vio truncado en el momento que ya. cerró Ciudad de la Luz. Mm, Yo hice el cómic 9 meses y recuerdo que es que el día que lo envié a la editorial, la semana siguiente estaba trabajando en una empresa de Noruega que estaba instalada en Alicante y trabajábamos para pues diseñando páginas web para móvil, que todavía no existían las aplicaciones Vaya así ves. como tal. Al principio que era súper rudimentario. Sí, eran diseños muy estándar y yo me hacía mis 8 horas trabajando para Noruega en una oficina, rodeado de noruegos y transformando las páginas web de internet a una supuesta Al aplicación de móvil. móvil, a una adaptación a móvil. Y bueno, ahí estuve 2, 3 años trabajando. Mm, Me olvidé mucho, o sea, había publicado con Anselmo, había sido una experiencia, pero en lo personal, pues claro, pues tenía que reenfocar mi vida laboral, también fue el momento en el que me mudé de Alicante a Ibi y vinieron muchos cambios que, bueno, pues me dediqué pues simplemente pues a trabajar, a intentar sobrevivir y esos años, que ya te digo que creo que fueron 4, pues el primer año conforme me instaló en Ibi, que iba a ser de una manera temporal, porque no sabía muy bien si volvería a quedarme en Alicante, ya que trabajaba allí, claro. etcétera. Eh, pues vine a Ibi y un amigo que conocía de hacía mucho tiempo me dice, tío, quédate y yo te ayudo y montas en un localillo, te montas Un un taller. estudio y yo te ayudo y te pones ahí a currar. Si total, aquí va a ser más barato, tal, no sé qué. Pero yo era como que me asfixiaba estar aquí o no le veía la salida a hacer lo que hacía. No Pero lo veías tan como claro. yo me iba, trabajaba 8 horas en Alicante y luego volvía, pues por las tardes me alquilé un localillo y por las tardes, pues si llegaba a las 4 de la tarde de trabajar, Mm, me iba allí y pues hasta que se hiciera de noche me ponía a dibujar. Y eso es lo que se convirtió en el primer local de Guapos de Papel, que lo de Guapos de Papel viene del blog, de esta historia que te contaba, de empezar a claro. publicar en blogs y conectar con gente. Y bueno, Decidiste pues usar el mismo nombre, ¿no? Para luego el proyecto sí, que... porque al final la gente ya me lo decía, si había hecho alguna expo en algún bar y firmaba como Guapos de Papel. Luego también hubo, en esa época había gente que seguía, o sea, gente de mi entorno que me seguía por el blog. Mm, Entonces mi propio entorno veía lo que hacía. Y bueno, me empezaron, yo recuerdo que en esa época en la que me instalé en Ibi y abrí ese localillo, pues me empezaron a pedir mucho para bodas y yo necesitaba el dinero y pues era gente de confianza y empecé a hacer cosas muy creativas. Pues para una boda hicimos, perdón, un álbum de cromos. De cada amigo eligió un personaje de dibujos animados o de lo que fuera y yo los caracterizaba como ellos. Y entonces el regalo era un cuadro enorme con los cromos para que los pegara, porque además este ah. amigo era muy friki de los cromos. Los Y pegarán, claro, que los despegáis, los claro, pegarán cada uno tenía un el... número y en el panel estaba numerado con el marquito del Qué cromo bueno. y el nombre y él tenía que pegarlos, hacer pues como cuando éramos niños. Claro, es que ya se me está ocurriendo ahora.
ya no es solo que te guste lo que es diseñar o dibujar, sino que también tienes como ese espíritu más creativo para darle una vuelta un poco al diseño y al formato. Sí, porque quizás está entrenado en esto, en publicidad, porque al final muchas veces pienso en hacer cosas que sean como llamativas, Claro. persuasivas, tal. Originales. Pero bueno, aquí en este caso era fácil porque eran amigos, entonces pues yo me acababa de instalar, estaba ahí trabajando en el taller, me lo pidieron y lo hice. Y claro, y esto empezó a correr como la pólvora. Yo paralelamente estaba trabajando con los noruegos, pero por las tardes ya empecé a tener encargos, además de una manera muy inseguro, porque, claro, la gente quería que le hicieras cada uno una cosa, pero yo no tenía muy clara mi técnica, entonces si me pedían algo en acuarela, me ponía y lo hacía en acuarela, y a lo mejor no era lo que más controlaba. Claro. Sí, que no estaba Eh, muy especializado en algo concreto. Hacía lo Era... mejor que podía, a ver, cuando a lo mejor me lo podía llevar a mi terreno, pero claro, ten en cuenta también que en estos regalos, si están involucradas 15 personas, pues hay 15 opiniones. Entonces, yo intenté buscar una línea, un estándar que, pues que funcionó. Y bueno, así un poco haciendo un arco amplio, pues he estado, como ha sido de una manera intensa, pues 7, 8 años sin parar de hacer este tipo de cosas. O sea, encargos encargos. muy particulares, de cosas muy especiales, porque se lo quiero regalar a mi novio, a mi amiga, a mi primo. Y luego con la ilustración, pues yo tengo la capacidad de recrear cosas. Porque la gente, no, pues quiero que lo dibujes en, no sé, en tal ciudad y que además le pongas este pañuelo porque esto significa algo. Entonces sí que me di cuenta que estando en un pueblo, en un entorno donde no nos conocemos, pero es fácil acceder, Saber de alguien también, claro. claro, pues no sé, pues empezaba a funcionar y a compaginarlo con el trabajo que hacía en Alicante. Claro, esto, si por cada una de estas ilustraciones alguien lo subía a redes, en ese momento era Facebook, luego ya llegó Instagram con más fuerza, pues un poco la gente te pregunta, te pide, yo elegí un poco un estándar de ilustración para poder gestionarlo bien. Y bueno, es algo que es que siempre estaba haciendo. Ya cuando estaba en el instituto hice Claro. también dibujos por encargo, a carboncillo y tal. Ya. Y bueno, pues un poco ahí de nacer los localitos de Guapos de Papel, que estaban varios, dentro de unas ubicaciones muy guays, que además han sido como centros culturales. Yo siempre estaba muy orgulloso, porque aunque tuviera la puerta cerrada y no era un local abierto al público, siempre tenía Pasaban a compañía saludar. y sí, era muy divertido. Y claro, todo esto cuando los locales, pues cuando llegó el COVID lo cerré y me empecé a trabajar en casa. Ya. Pero bueno, antes de eso, cuando yo ya empecé con ese primer taller, acabé el trabajo con los noruegos y ahí tuve mucha suerte porque el mismo grado en comunicación audiovisual ofertó plazas en la UMH. Entonces llegué casi in extremis a presentarme en la convocatoria Y volviste a ser profe. y volví a dar clase en la UMH, que era una parte, cuando yo cerró Ciudad de la Luz, estaba quizá un poco, habían pasado muchas cosas, ya te digo, en lo personal, pero también en lo laboral, y fue como, no sé si volveré a lo académico nunca, ni a la universidad, pero voy a trabajar, voy a hacer, pues eso, hice el cómic, probé otras cosas, y de repente me vi que, pues eso, que mi trabajo era ser autónomo, como lo soy ahora, y, y dar clase en la universidad, que es lo que estoy compaginando Claro, eso es lo que haces hasta el actualmente. Claro. momento. Espero que dentro de poco pueda quedarme solo en la universidad, pero bueno, depende de otras cosas también. Ya. Y y la segunda parte también de Anselmo, ¿cómo surgió? Pues surge ya dentro de ese ambiente académico, yo vuelvo a empezar a dar clases, en este caso en dos asignaturas que me gustan mucho, que es expresión gráfica, que es trabajo con Photoshop, Illustrator, y animación. Y bueno, también coincide con una época en la que estoy bastante creativo, empiezo a publicar mucho en redes, o me empiezan a pedir trabajos interesantes, he pintado muchos murales. Este amigo que me ayuda a montar el El taller, local, el Manu, taller. es con quien yo, es como que he tenido, mantengo diferentes formaciones. Uno es lo que yo hago con Guapos de Papel, otro es lo que yo hago como Fefeto, que me identifico más pues con los cómics o con los dibujos que yo publico y que yo hago por gusto.
Y luego con Manu tengo fulano y mengano. Y con Manu hemos pintado muchos Que es murales. específicamente de murales, ¿no? Claro, o sea, yo no hay mural, solamente uno, que fue el del beso de Britney, es el único que... Y bueno, y aún Sí, así ese hablaremos Manu ahora. me lo fondeó, lo pintó de negro, y luego yo fui, hice el mural, pero todos los murales los he hecho con Manu. Y además es que es ese espacio que nos gusta a los dos, porque no solamente él me ayudó a... Pero yo no le veía posibilidades o un poco salida a estar haciendo ilustración en Eevee, Mm. y eso empezó a tener muchas aplicaciones. Lo primero que hicimos fue ofrecer un proyecto al ayuntamiento, un proyecto redactado con simulaciones de por qué pintar muros del casco antiguo. Y una cosa nos fue llevando a otra. Hicimos también, ya con los años, Manu también formó parte, junto con otro colectivo de gente, de artistas de La Folla. Hicimos una asociación en Gafat que también pues finalizó con la pandemia, pues por esos motivos. Y empezamos a tener una vida muy activa en IBI. En el Museo del Juguete organizábamos la exposición Historias de Yoguets, que era una convocatoria de artistas nacional que, que aportaban cosas sobre el juguete, cada uno en su disciplina. Y se hicieron muchas ediciones, 5 o 6 ediciones de Historias de Yoguets en el Museo del Juguete, con gente muy potente y con, no sé, pues con artistas que simplemente valoraban el hecho de poder dar su visión sobre la historia del juguete, con lo que eso además supone en este pueblo, ¿no? Que es el pueblo del juguete, el hecho de mover al público que le interesa la industria o el sello de nuestro pueblo a otra parte, que es lo artístico. Sí, reivindicar lo local también, que es muy importante. Y con los murales, Sí, por ejemplo, se hace mucho. Eso claro, al final forma nosotros... parte De del hecho, la paisaje mayoría de del los pueblo. murales que tenemos o son cosas de la historia de Ibi o son mensajes sociales, que son los que más sufren, por cierto, son los que más manchurrones y pintadas les hacen. Pero luego, bueno, pues un poco hemos sido yo me he sentido muy activo en el pueblo, sobre todo hasta el momento de la pandemia. Mm. Y a través del asociacionismo, a través de colaborar con gente, porque eh, lo bueno que tiene estar en un Claro. contexto así tan cerrado, me refiero, tan acotable, es que al final pues conozco gente más joven que hace música, que Sí. hace ilustración, que hace fotografía, y entre todos creamos una red porque nos une eso, ese interés. Claro, y cuando vino Juanan, por ejemplo, lo hablamos que me parece muy importante que eso, que estemos, o sea, que haya cierta unión y que Sí, estemos sí, además próximos en mi y caso es que yo está busco que guay. la unión sea a través de eso y me pasa, si a mí me gusta lo que, por ejemplo, Juana hace, la música, yo soy incapaz de hacer música, pero ellos, a pesar de tener una diferencia de edad notable, ellos y yo podemos conectar y además me invitan a ver su proceso de creación. Eso a mí me Ah, da, aparte de que estoy agradecido, y me pasa no solo con él, me pasa con los músicos que conozco de mm, por aquí de la zona. Ellos valoran lo que hago y además yo colaboro con ellos porque hago muchas ilustraciones pues, para sus singles, cosas que hacemos en plan de diversión, de prueba, de explorar. Y yo creo que he tenido mucha suerte y por eso sigo en Ibi, porque ya te digo que yo vine para 3 meses y de repente dije, oye, pues me he montado un taller súper majo, me siento respetado, me está funcionando, puedo vivir un poco de esto y de mis otros trabajos y estoy haciendo lo que me gusta. Y encima algo que yo no era capaz de hacer, que era pintar murales, pues aparece Manu, que él claro. tiene sobre todo pues ese conocimiento del muro, de prepararlo bien, de que yo luego llegue y solamente tenga que proyectar y ponerme a poner Ah, color. dividís más las cosas así, ¿no? Él lo prepara y lo... Hacemos ambos todo, pero durante la fase en la que yo estoy a lo mejor diseñando en casa, él aprovecha y simplemente pues fondea, arregla el mural y tal. Y luego ya a partir del marcado hacemos todos los dos. Pues marcamos los dos, pintamos los dos. A mí me cuesta más subirme muy alto. Muchas veces él va rematando por ahí. Pero bueno, pues es algo además muy divertido porque es un trabajo que hacemos, un trabajo además creo que profesional, porque al final
si he trabajado mucho, entre otras cosas, es pues eso, pues porque yo soy autónomo y puedo presentar mis proyectos ya con, pues solo con lo que he ido dejando por internet, la gente puede tener referencias, Claro. entonces Sí, es muchas una veces, carta muy buena de presentación. claro, sin tenerlo muy organizado, pues muchas veces llegan, y así es como ha llegado todo esto. Ahora, Anselmo 2 llega en el contexto de yo estar ya a punto de finalizar la tesis y estar ya en un contexto más académico, y pensé, bueno, pues voy a intentar abordar una segunda parte por cosas personales también que pasaron, que me movieron a escribir una historia después de la pandemia, pero además con la ilusión de poder mezclarlo con la música, que era algo que no Claro. había hecho en Anselmo 1, aunque se grabó una canción para Anselmo 1, nunca se publicó. Pero vi la posibilidad de hacer un cómic transmedia que tuviera lo que yo quería, una banda sonora para la historia. Mm. Entonces, en la segunda parte fueron llegando de esta manera de redes que se crean casualmente a través del trabajo, de involucrarte en proyectos, de conocer gente, de estar en sitios, eh, conseguir crear un grupo de gente que colaborara en hacer este cómic, un cómic transmedia. En hacer la música, ¿no? Exacto. No solo la música, porque también me ha ayudado con las animaciones. Y nada, pues un grupo de 40 personas que podría ponerme a nombrar, pero entre los que están Juanan, muchos músicos chinos, Las Partera, están Joan Cuadra, gente que ha hecho música para crear una banda sonora original para el cómic, para que todos los capítulos tengan una canción que tú puedes localizar a través de un QR, y además un videoclip que represente algo del cómic o También de ese videoclip, joder. capítulo. Claro, entonces tú estás leyendo en algún punto del capítulo, escaneas el QR que aparece, y en YouTube o en la página web de Anselmo vemos un videoclip que acompaña la canción que se ha creado exclusiva para ese capítulo. Ah, vale. Perdón. Y ahí cada grupo de los 7 músicos, grupos que participaron, pues cada uno hizo una canción para un capítulo. Y luego pues tengo alumnos, alumnas, exalumnos, amigos que han ayudado con la animación, porque son también 7 videoclips de animación para cada canción. Yo quería hacerlo lo mejor posible para que cada cantante estuviera contento, y bueno, pues era mucho trabajo. Eso es lo que he hecho los 2 años y medio últimos, hasta el año pasado que lo publiqué. Me lo autoedité, porque también es cierto que ni el momento ni el proyecto requería en realidad pasar por editorial. O sea, yo lo intenté con algunas, no entendían el proyecto. eh, Tal vez por eso, por ser tan novedoso, ¿no? Del Claro, videoclip y si yo de les las decía, digo, pero si canciones, yo os sí. entrego la página hecha, la página web hecha y todo, o sea, si es que no tiene, o sea, simplemente imprimirlo. Y entonces, conforme estaba peleando eso con las editoriales, dije, a ver, si llevo trabajando en artes gráficas 20 años o más, es que yo soy capaz de maquetar, hacer artes finales, enviar a imprenta y recoger mis cómics y venderlos yo. Lo difícil fue pagarlo, como todo, pero bueno, pues al Claro. final vas tirando de aquí y de allí hasta que lo haces una edición. Hice una edición pequeña, pero aún así de 500 ejemplares, y nada, y con eso empezamos a funcionar hasta el punto de que me queda una caja de 30. O sea que durante todo este año yo he estado con Miguel, que ha sido el editor del cómic, es quien me dio el empuje final para publicar, quien se empezó a sentar, a revisar, a darme sugerencias. Mm. Y Claro, al final entonces, el editor se encarga de eso, ¿no? De leerlo, de sí, a ver, mi revisarlo. experiencia en Ponent, pues mi editor fue Raúl, que en este caso era también amigo, entonces fue genial porque, Hay a una ver, relación muy cercana, ¿no? Entre Raúl las no dos me cambió partes. nada de la narrativa, arriesgó conmigo. Ya. Eh, pero, pero bueno, pues sí, pues están atentos a cosas que puedan ver, fallos. Y luego un poco a mí me hizo cambiar cosas de diálogos que no tenía yo muy claras, pero que él me dio el enfoque adecuado. Mm. Y es quien me ha estado además acompañando en todas las presentaciones, porque lo bueno también de la autoedición es que yo cojo mis cómics y me voy allí donde me llaman a hacer una presentación. Además tengo el soporte audiovisual, que son los videoclips y las canciones, con lo cual
Claro, nos que eso hemos... ya hace que llame la atención muchísimo. Y... Claro, y, no, se y además yo diferencia planteé también, pues como licenciado en publicidad, hice una estrategia para estar un año entero girando con el cómic y que en cada momento clave de esa gira se Soltar ahí un lanzara, videoclip. claro, entonces, y que así todos los grupos tuvieran su espacio El momento ese neutro para para ellos. Y la verdad es que todavía queda un videoclip por salir que me estoy esperando para Sí. estas navidades. Y sí, porque ahora voy a participar también en el Ibicon y bueno, pues Se puede sacaré los escuchar la cómics. canción, pero el videoclip todavía no ha salido, ¿no? A ver, han salido ya prácticamente todos, porque yo me planteé esto como un año de promoción. En el Orgullo que se hizo en IBI hicimos el cierre. Miguel además hizo una presentación especial porque lo que hizo fue conectar. ¿Fue lo del baile del Big Gay y todo esto? No, esto es otra Esa es fiesta otra, independiente que hacemos nosotros. Es que me dijo Borja que estuvo pinchando también. Claro, en sí. la- Bueno, sí. este año, desde aquí, si lo escucháis antes del 28 de diciembre de 2024, que cae Hostia, no sábado. sé si saldrá antes, ¿eh? Bueno, pues entonces nos habremos Pero si pegado quieres una el buena de 2025 fiesta. también. El de 2025 sí, porque se viene haciendo ya más de... Es que lo contamos, pero es que cerca de 20 años. Eso empezó en mi ¿Sí? casa una noche que coincidía. Se fue sumando gente, años después se fue haciendo en bares y siempre tenemos un poco como... Hay un grupo de gente que ha ido mutando con el tiempo, pero que siempre hay varios que siempre estamos y que hacemos porque se haga y que también tenga el espíritu este un poco cachondo. Yo no diría visiblemente reivindicativo, pero sí como un espacio guay para que se ha dado todos los años, que se ha hecho y espero que siga siendo así, pues para que Guay. venga gente muy diversa y que conviva Sí, también con los que algo estamos aquí en el diferente pueblo también. Sí, y guay. escuchen una música distinta un día y bueno, pues pasarlo bien al final. Bueno, estoy pensando que se está quedando sin batería el móvil, entonces paro aquí y empezamos otro y hablamos uno cortito de, Venga, un poquito vale. de media hora. Sí, porque Venga. ya habremos... Sí, porque, bueno, gracias por venir, perfecto, y nos vemos en el siguiente. Chao.